Señor José María Faraldo, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, estoy encantado, la verdad. Vamos a hablar de la Revolución Rusa. Bueno, de las dos revoluciones. Déjeme presentarlo un poco a la audiencia. Usted es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y profesor de Historia del Turismo, especialista Bueno, en... eso es una especialidad que he usado también muchos años, he trabajado muchos años, pero ahora llevo algún tiempo que ya no, digamos, la he dejado un poco al margen. La de historia del turismo me refiero. Sobre todo he trabajado trabajo cosas de, bueno, pues de dictaduras, comparación de dictaduras, historia de la vida cotidiana, y ahí es donde he entrado del turismo. Hemos montado hace unos años, montamos el grado de turismo en la Complutense y con otra compañera nosotros hicimos toda la parte de historia del turismo, porque justo es algo que a mí me interesaba mucho, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, claro. Qué importante es la vida cotidiana en la historia, ¿no? Al fin y al cabo, la historia la hacen las personas, o sea que... Exactamente, esa es la idea, sí. Un poco, perdón, la teoría de Anthony Beevor, ¿no? Que utilizaba aquello, la correspondencia de soldados, para explicar, yo qué sé, el asedio de Stalingrado o la caída de Berlín. Claro, es que digamos que la gran historia donde se cataliza es en el individuo, en el ser humano, que es el que lo vive y lo experimenta y lo experiencia todo. Por eso, bueno, pues creo que el trabajar sobre ese tema, que en España no se ha hecho demasiado, es un tema bastante... Se ha usado, digamos, se ha trabajado de formas como divulgativas, que no están mal, ¿no? No es ningún problema, pero digamos que de forma sistemática se está empezando ahora. Pues hay unos compañeros en Granada, sobre todo, y en Valencia, que están trabajando ahora sobre la historia de la vida cotidiana del franquismo, que están haciendo cosas bastante interesantes, pero no es algo que, digamos, que se haya hecho de una forma académica hasta ahora, vamos. Vamos a hablar de este libro que tienen ustedes en Antena. Lo que pasa es que yo creo que usted es de esta escuela. A mí he de confesar que por fin he entendido la Revolución Rusa, que como decíamos son dos, ¿no? Pero usted, yo creo que le caracteriza uno, recurrir, bueno, citar todas las fuentes, por supuesto, un amplio conocimiento de la región, incluso de las lenguas, ¿no? Lo dice en el libro, 15 años ahí investigando, y luego utilizar también eso, testimonios personales, ¿no? Mm. Sí, creo, y más para este libro en concreto, era muy importante. Yo siempre trabajo mucho con la experiencia. La experiencia es, como he comentado hace un momento, es esencial para comprender el cambio histórico, y donde se puede comprender bien el cambio histórico es en la experiencia del individuo. Entonces, por eso siempre me gusta utilizar testimonios que, por supuesto, no son testimonios que haya que tomarse al pie de la letra, sino todo lo contrario, como forma de mostrar cómo se plasma esa experiencia histórica. Si hablas de la Revolución Rusa, pues bueno, puedes hablar de partidos, puedes hablar de movimientos de tropas, puedes hablar de lo que quieras, pero donde se plasma de verdad eso es en el ser humano concreto, que es el que lleva a cabo, o el que sufre, podemos decir, o el que padece en un sentido un poco más amplio, esas consecuencias de la historia. Profesor, ¿a usted le van los derrotados, por decirlo de alguna? Es decir, algunos de sus libros ahora hablaremos, ¿eh? Los clandestinos, los derrotados, etcétera, ¿no? Los oprimidos. Pues no necesariamente, no soy además tengo muchas prevenciones contra esta historia, digamos, un poco populista, podríamos decir, que habla de dar voz a los sin voz, de rescatar. Hay que hacerlo, por supuesto, hay que dar voz a los sin voz, en el sentido de que son personajes históricos o personas digamos, o clases sociales que no han tenido su oportunidad de ver plasmadas la historia y demás, pero no en el sentido, digamos, podríamos decirlo, eh, como diría yo, como de reivindicación, sino en el sentido de que es una parte más de la historia que necesitamos saber y conocer. Y sí, es verdad que yo he trabajado mucho sobre la gente que sufre o que ha sufrido en la historia, más que nada porque, como digo, me interesan mucho las experiencias, pero también he escrito sobre los perpetradores. Tengo un libro entero sobre las policías secretas en el que hablo de las víctimas, pero hablo mucho de los perpetradores. Y creo que ambos aspectos son necesarios, son importantes. Lo decía por este libro, ¿eh? Vamos a repasar, antes de entrar en materia, si me permite, vamos a repasar un poco sus libros. De este, evidentemente, hablaremos con detenimiento, pero, por ejemplo, este, ¿no? Lo que él decía ahora de los perpetradores, supongo. Sí, bueno, pues este libro estuve trabajando muchos años en él.
pero bastantes. Y bueno, en principio pretendía, el proyecto era entender un poco cómo las policías secretas comunistas habían vigilado a España o a los españoles, y al final se convirtió en una verdadera monografía sobre las propias policías secretas comunistas y lo que significaban. De hecho, ahora va a salir la edición en inglés, que va a ser un poquito más, va a tener algunos cambios, algunas mejoras, y renunciamos a la parte más española, por así decirlo, pero bueno, es una forma que tuve de entender uno de los pilares de los sistemas que ahora podemos llamar totalitarios sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues una de las formas que tuvieron para construir esas sociedades. Y las policías secretas, y tal como lo explico en el libro, es precisamente uno de las herramientas esenciales de su construcción. No sé, John Eliot, ya que habla de, celebro que salga una edición en inglés de una obra en castellano, ¿no? John Eliot empezó haciendo la biografía de Felipe II, la perdió en un taxi y luego hizo aquel libro importante para la historiografía catalana de La revuelta de los catalanes, ¿no? Perdón, por el... Vale. Sí, sí. ¿Y este otro? Bueno, pues esto es otra cosa, esto es digamos que yo hice mi tesis sobre este tema y se quedó ahí. Bueno, pues ya sabe lo que pasa, pues uno hice la tesis, yo ya vivía en Alemania cuando la hice y cuando la terminé, y bueno, pues se quedó un poco ahí, saqué algunos artículos, y con el tiempo el proceso de transformación de la Federación Rusa en lo que vemos ahora, pues me llevó a volver a interesarme por el tema. Entonces decidí escribir este ensayo, que es muy sencillo y muy corto, pero que creo que explica suficientemente bien cómo ha sido el proceso de construcción del nacionalismo ruso en la época contemporánea y cómo eso ha influido en lo que tenemos ahora en Rusia. Y bueno, No, pues no sé creo si... que... Sí, No, perdón. no sé si preguntarle Putin o Zelensky, pero no en cuanto a una pregunta de actualidad, no lo quiere poner en ningún compromiso, sino incluso no sé si Rusia es comprendida en Europa. Rusia, yo creo que no es muy comprendida en Europa, y lo que sí que es quizá, ¿cómo le diría yo? En Europa hay un rusofilismo muy potente. La gente en general adora a Rusia. Hay algunos rusófobos, alguna gente siempre un poco, bueno, pero en general Rusia no es comprendida porque la gente no entiende muy bien lo que es Rusia, pero desde luego es bastante querida. Y por eso es por lo que la locura del régimen putinista pues está rompiendo muchos esquemas, está haciendo que haya gente que siempre han pensado en Rusia como una parte importante de Europa, que empiecen a plantearse otras cosas. Y lo que me dice Putin o Zelensky, eso es un debate absurdo. Zelensky, el presidente Zelensky es ahora mismo el presidente de un país elegido democráticamente de forma completamente, digamos, bueno, sin ningún tipo de problema, podríamos decir, que ha estado ahí en un momento extraordinariamente difícil en la historia de Europa. La gente, creo que en España no se da cuenta de lo que está pasando. Y precisamente cuando digo que no entienden Rusia, eso es uno de los aspectos. No entienden qué está pasando ahora mismo y lo difícil del momento en que estamos. Casi el momento, digamos, trágico. Y creo que en ese caso Zelensky ha hecho un trabajo excelente. No podría haberlo hecho mejor, o igual sí, se podían hacer mejores cosas, pero creo que para las circunstancias, por supuesto. Y Putin, bueno, yo tengo un libro entero escrito sobre la sociedad de la Rusia de Putin y cómo, y precisamente este libro, y cómo ha conseguido moldear una sociedad que estaba en una situación tremenda, terrible, en los años 90, pero que estaba, digamos, resurgiendo y que estaba transformándose, que se estaba democratizando, que estaba acercándose a Europa en muchísimos aspectos. Y bueno, pues en el libro cuento cómo eso ha sido manipulado por una determinada élite que muy pronto consiguió hacerse con un poder bastante eficiente, de forma bastante eficiente, bueno, y del que Vladimir Putin ha sido su cabeza, sigue siéndola,
y bueno, pues ha construido un régimen que no tenemos todavía nombre para él, pero que es especialmente, bueno, pues está especialmente relacionado con la herencia, yo creo, de los totalitarismos. Vale, vamos a hablar de su libro. ¿Cómo se puede? La primera pregunta, la primera página. ¿Cómo se puede hacer un libro sobre la Revolución Rusa sin caer en la banalidad de lo trillado, lo que dice usted, ¿no? Con toda la cantidad de libros que hay sobre el tema. Sí, pues precisamente ese es el reto, claro. Eh, la verdad es que a mí este libro me sirvió para repensar muchos aspectos de la historia rusa que yo ya he trabajado, porque yo he trabajado bastante sobre Lenin, el leninismo, luego he hecho la biografía de Lenin, eh, pero quería ver de nuevo la revolución, quería contemplar desde el punto de vista de cómo estamos ahora, de cómo, digamos, ha resultado la revolución, pero no desde el punto de vista de que consiguió la Unión Soviética y luego se hundió, porque eso no me interesaba tanto y de eso se ha hablado mucho, sino desde el punto de vista de lo que es la sociedad actual, no solo rusa, porque eso es importante, la Revolución Rusa no solamente fue rusa, ni mucho menos. Como la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica, no solamente lucharon los rusos. Ahora mismo, cuando muchas veces escucho por aquí en internet o en periódicos, no sé qué, hablar de que, claro, es que Rusia salvó a Europa de los nazis. No, no fue Rusia, fue la Unión Soviética, en la que había millones de ucranianos, de azerbaiyanos, de gente de muchas otras nacionalidades. Con lo cual hay que tener mucho cuidado también con la propaganda que nos comemos todos los días, que es algo que claramente se ve en muchas formas de entender lo que es Rusia ahora mismo, lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué queda, qué queda de la Revolución Rusia en la Rusia actual? Pues lo que queda es principalmente algo que creo, si usted me permite quizás la comparación un poco extraña, es lo mismo que queda en España del franquismo, y es la ruptura con el liberalismo. Con el liberalismo no, digamos, económico, que más, no sé, más, no se trata de eso, sino con esa construcción muy lenta que hubo en Rusia de una cierta idea liberal que habría permitido llegar a una cierta democracia liberal con todos sus problemas que sabemos, y además, en el caso ruso, que era una democracia liberal con unos aspectos sociales importantes ya, y eso se quebró con Lenin. Eso se quebró por completo con Lenin. Y claro, lo que tenemos es el resultado de todos estos años de una absoluta falta de capacidad de comprender lo que significa la democracia y lo que significa el liberalismo. Y le repito, algo que se ve en España exactamente igual. Oiga, el libro yo creo que es muy honesto intelectualmente porque usted confiesa que viene de la izquierda no comunista, pero se muestra duro con Lenin, ¿no? Por supuesto, es que para mí, es que creo que lo digo en algún momento al final del libro, cuando hago un poco las conclusiones, es que yo cuando en el año 89, 90, 91 desaparecieron los sistemas de socialismo de Estado, yo pensé que la izquierda iba a reaccionar, iba a decir, pues esto, menos mal que se ha acabado, porque esto no era lo que se supone que tiene que ser la izquierda. Autoritarismo, violencia, ingeniería social en el peor sentido de la palabra, todos estos aspectos, podríamos decir, también de construcción de odio que llevaban a xenofobias extrañísimas, al mismo tiempo que se proclamaba un internacionalismo que solamente servía en algunos momentos, antisemitismo oculto, pero que luego se proyecta, por ejemplo, con la oposición al Estado de Israel, por ejemplo, montones de aspectos que sinceramente no tenían nada que ver con lo que yo consideraba que era o que se te podía ser de izquierdas, ¿no? Y no tiene nada que ver, digamos, con aspectos políticos, pero es que Lenin, pues no sé, de preservador o de impulsor de la libertad, tenía poco, de impulsor de una democracia, digamos, donde la gente pudiera decir lo que quería hacer, tampoco. Es decir, Lenin
no se le puede salvar por ningún lado si hablamos de democracia. Otra cosa, democracia que por supuesto yo entiendo la izquierda como democracia, no como otra cosa, porque si empezamos a hablar de entender la izquierda como un tipo de dictadura, pues bueno, pues entonces me quedo en otro sitio, yo ahí me aparto, por supuesto. Pero no, evidentemente no se trata de eso. Déjame introducir una pregunta que es aparte del libro, pero he dicho, es verdad, la izquierda es anti-Estado de Israel, ¿no? Pero en sus orígenes, el Estado de Israel en los años 40-50 tuvo el apoyo de la Unión Soviética. ¿Por qué cambió? ¿Por el apoyo de Estados Unidos a Israel o por otros motivos? Bueno, hay varios aspectos. En principio, digamos que apoyar a Israel en un principio cuando está surgiendo también con digamos, la imagen del Estado, una especie de David luchando contra Goliat del Imperio Británico y demás, pues tiene un cierto sentido dentro de la geopolítica stalinista. Pero en los aspectos antisemitas muy, muy fuertes que hay justo después de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, evidentemente eso no funcionaba muy bien. Y el hecho de que luego determinados países árabes se posicionen hacia el socialismo, bueno, pues a la Unión Soviética le vino mucho mejor, le pareció, era mucho más coherente, digamos, con su visión geopolítica, el apoyar digamos, a quienes combatían a Israel. Es además interesante que buena parte del lenguaje que hoy usa el antisemitismo, digamos, es light, si lo podemos llamar así, es un lenguaje creado por la Unión Soviética. Todo esto de ser antisionista, no antisemita. Bueno, pues, en fin, depende cómo entiendas el sionismo, por supuesto, y a qué te refieras, ¿no? Pero en buena medida, digamos que tiene ese aspecto. Que, por supuesto, esto no tiene nada que ver con los crímenes cometidos en Gaza por el Estado de Israel, no tiene que ver con todos los aspectos que conocemos, sino tiene que ver con los aspectos, digamos, de la construcción de unas imágenes antisemitas por la izquierda de la Unión Soviética bastante lo que es, bueno, la izquierda o por la Unión Soviética, bastante evidentes. ¿Rusia es gobernable desde un punto de vista de democracia liberal, occidental, etcétera? Lo digo porque en realidad el único periodo, es decir, incluso ahora los que son críticos con Putin, lo entiendo perfectamente, yo también, pero en realidad el único periodo liberal burgués es entre Kerensky y la Revolución de Octubre. Son apenas unos meses y bueno, también en la Primera Guerra Mundial. se puede hablar que los años 90 fueron en Rusia un periodo de bastante libertad. Una libertad como no habían tenido nunca. Es cierto que ensombrecidos totalmente por la debacle económica y por la corrupción, por supuesto. Pero hubo, y de hecho, buena parte de la gente que en los 90, digamos, bueno, que habían sido disidentes en la época soviética y que lo siguen siendo en la época de Putin, pues ven ahora los 90 como una especie de, en cierta medida, no diría yo que una época maravillosa, porque no lo fue. Fue una época tremenda y terrible y económicamente muy dura, pero como una época en la que había posibilidades de construir algo distinto, de construir una democracia, claro. Pero el tránsito del capitalismo de Estado o del socialismo al capitalismo de Estado casi fue salvaje, ¿no? Algunos expertos Sí, consideran que... totalmente salvaje y además lo que pasa es que, sabe usted, en los últimos tiempos, y creo que la culpa es también de Putin, hemos empezado los expertos a revisar los años 90 y bueno, hay un famoso libro de Stephen Kotkin que se llama Evitando el Armagedón, ¿no? Es decir, evitando el desastre absoluto. Podría haber pasado. La Unión Soviética tenía un arsenal de armas atómicas, unas enormes cantidades de problemas étnicos, económicos, políticos. Pero en principio la transición fue bastante pacífica. Hubo algunos problemas, Azerbaiyán, Armenia, hubo alguna intervención estatal como en los países bálticos que se saldó con algunas víctimas, por desgracia, pero
discúlpeme, un continente entero deshaciéndose y transformándose, y que haya habido ese número de víctimas, pues es sinceramente una gran victoria. O sea, es un hecho milagroso. Es algo que bueno, pues habría que considerar como uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. El hecho de que se produjera esa transición sin víctimas. Que Déjeme, ahora, bueno, claro, las víctimas de la transición las podríamos encontrar, por supuesto, en Chechenia, durante la guerra de Chechenia, y en lo que después ha llevado a cabo Putin. Podríamos decir que Putin lo que ha hecho ha sido alargar la transición. En vez de cerrarla, la ha alargado de forma, además, pues, en algunos aspectos, pues, podríamos decir, volviendo a, bueno, pues algunos de los peores aspectos que tuvo la Unión Soviética. déjeme volver a la Revolución Rusa. Para los profanos fueron dos: la Revolución Liberal o burguesa, para entendernos, de febrero, y la comunista de octubre, ¿no? Bueno, también, yo lo digo también en el libro, todo depende de cómo definamos revolución. Revolución, si la decimos como un cambio rápido y violento, pues la revolución, digamos, real fue la de febrero. Febrero fue una revolución en todos los sentidos de la palabra, una revolución liberadora, una revolución, pues como seguramente no haya habido ninguna de esa forma en la historia, si descontamos, por supuesto, la Revolución Francesa y alguna cosa más, pero revoluciones en la historia no ha habido tantas. Y luego, claro, si consideramos revolución como el cambio por completo de una sociedad, pues ahí podríamos avanzar y decir que desde febrero, pues hasta 1929, con el quinto plan quinquenal, pues hay un periodo revolucionario, podríamos llamarlo también así. Lo que yo me resisto siempre es hablar de octubre como revolución o como la revolución. Los propios bolcheviques, cuando en octubre empiezan a plantearse lo que van a hacer, ellos no hablan de revolución, porque la revolución ya ha pasado, ya ha sido. Lo que ellos hablan es de piereavarot, se dice en ruso, es decir, un alzamiento o un golpe para hacerse con el poder de una revolución que ya ha existido, que ya ha habido. Y ellos solo tiempo después utilizarán la palabra revolución para definir octubre, porque les convierte de nuevo, les legitima a la hora de crear su sistema. Su sistema se crea a través de una revolución que para ellos ya no es de febrero, sino octubre. Pero bueno, es una forma de construir también sentido en la historia, hacemos eso. De hecho, usted lo dice en el libro: la segunda revolución fue un golpe de Estado, no una Sí, revolución. no es una idea mía, o sea, es una idea que se dice desde, es que lo dicen los propios bolcheviques y lo repito, es que no es que que lo diga yo, es que lo dicen ellos. Y vamos, que no, tampoco hay que tener ningún tipo de, como diríamos, de miedo al contacto, yo qué sé, es que ellos tenían muy claro que lo que querían hacer era eliminar digamos, la élite que estaba gobernando y ponerse ellos. Eso es una idea muy básica de, digamos, las revoluciones vistas de la forma leninista, pero incluso en el propio marxismo hay un momento revolucionario que es una especie de golpe de Estado, porque lo que se necesita es eliminar esas élites. Dentro se supone que un proceso mucho más amplio y mucho más social y todo lo que sea, ¿no? Los bolcheviques no estaban solos, tenían cierto apoyo, por supuesto, y bueno, pues consiguen dominar todo el país, no consigues dominar un gigantesco continente como Rusia sin tener apoyos, eso por supuesto, pero bueno, yo de ahí a creer o a asumir que octubre es una revolución en el sentido, diríamos, clásico de la palabra, pues la verdad es que no. La verdadera revolución es la revolución de febrero, y lo que hace octubre es ir un paso más allá, si queremos decirlo así. Para hacer una revolución como la que hicieron, que, citando a Lenin, ¿qué se necesita? ¿Una vanguardia revolucionaria? Bueno, necesitas el momento. En eso Lenin, que nunca había sido demasiado buen político en el sentido, digamos, habitual del término, porque siempre metía la pata en todo y siempre su estrategia, digamos, política era dividir y quedarse con
el que fuera, los que fuera, que se fueran con él, pues aquí funciona, porque tiene un ambiente, digamos, pues bastante que le apoya bastante. Es decir, él tiene el suficiente instinto para ver que en octubre la gente está cansada de la guerra, la gente no aguanta más tampoco, bueno, pues un sistema que no responde a las necesidades, que la situación en las grandes ciudades ha escalado. Bueno, pues él decide que si yo con unos cuantos guardias y un cierto apoyo elimino a quienes están gobernando, me pongo yo, bueno, pues habré ganado. Y es lo que le pasa. Eso sí, el gran mérito es luego conservarlo, porque el golpe en sí no era difícil. Si tenías un cierto número de gente armada y preparada, como él tiene. El problema es conservarlo después. En Moscú tuvieron que luchar contra los cadetes y estuvieron a punto de perder. En San Petersburgo, con que hubiera habido un poquito de resistencia, los habían echado atrás. Pero es que luego, claro, viene todo el proceso de la guerra civil. Toda revolución, si lo queremos decir así, es también una guerra civil. Y quien venció la guerra civil fueron los bolcheviques. ¿Por qué cayó el zar? Es una No digo que no tuviera que caer, ¿eh? Es una buena pregunta, porque en realidad no tendría por qué haber caído. Quiero decir, el sistema estaba muy podrido, pero no hasta ese punto. Fue claramente la guerra la que acabó con el sistema. Si uno echa un vistazo, y los trabajos últimos, cada vez se trabaja más en eso, sobre el final de la época zarista, antes de la guerra, Rusia estaba creciendo económicamente de forma muy rápida, se estaba modernizando de forma muy rápida, estaba, digamos, intentando mantener una posición poderosa como de hegemonía que le era dada en el sistema internacional, le era aceptada, Rusia era aceptada como una gran potencia, pese a todo, pero bueno, llegó la guerra, las decisiones fueron mal tomadas, el liderazgo era bastante deprimente, el zar tenía demasiado poder para sus escasas capacidades y el sistema, que es lo que es más importante, no había conseguido, el sistema político sobre todo, no había conseguido reformarse en los, digamos, 30 años, 40 años anteriores, que es lo que habría permitido que el zarismo se convirtiera en otra cosa. No lo sabemos qué habría podido pasar, pero bueno, el zar cayó, entre otras cosas, por su propia ineptitud y porque le dejaron caer, porque quienes le rodearon pensaron que si querían salvar al país, el zar tenía que caer. De hecho, se puede hablar también de que la Revolución de Febrero tiene una parte de golpe palaciego muy importante, muy importante. Es cierto que hay una revolución en la calle, que es la que hace los soviets y la que por primera vez da un contenido social no solamente político, a un cambio de ese tipo, pero el final del zar es claramente un golpe palaciego. Para los que estén siguiendo esta entrevista, ya saben que estamos hablando con José María Faraldo a raíz de este libro sobre la Revolución Rusa. ¿La zarina era tan mala como dicen? No, por supuesto que no, es todo una propaganda tremenda. Hay ya bastantes escritos sobre ello, sobre cómo, bueno, pues la zarina era una persona criada entre algodones para ser princesa y luego se convirtió en zarina, emperatriz, perdón, y bueno, pues simplemente se trata de una propaganda contra ella de cierta forma bastante machista, usaron tópicos y estereotipos machistas muy fuertes con ella, pero también antigermanos, era también una propaganda xenófoba, ella era de origen alemán, claramente, estaba relacionada también con bueno, pues con toda todas las dinastías europeas, era claramente pues alguien que venía de fuera. La muerte de
mi ruso evidentemente no es como el suyo. Stolypin, el primer ministro, que fue asesinado en 1911, ¿rompe la posibilidad de una reforma en Rusia? Es uno de los principales aspectos, es uno de ellos, porque hay más, pero sí, claro, es uno de ellos. De hecho, es verdad que el terrorismo individual, como se decía entonces, o la violencia individual en Rusia es uno de los principales motivos para que no evolucionara el sistema. Cuando los populistas, la voluntad del pueblo, se dedican durante el siglo XIX a perseguir, pero como si fueran perros, a los zares, a los ministros y demás, lo que consiguen es exactamente lo contrario, justo lo contrario. En vez de haber impulsado una cierta liberalización que al final hubiera permitido que crecieran partidos, pues podríamos decir socialdemócratas, y luego después, que son siempre los primeros que se crean, luego después de forma, digamos, conservadores pero demócratas o algo así, pues lo que consiguieron es una cerrazón del sistema que al final fue lo que hizo que el sistema se hundiera, sin capacidad de cambiar, pero que fue impulsada también por la violencia, esa violencia, digamos, de tono moralista que tenían los populistas, de decir que vamos a castigar. Bueno, pues el castigo al final no es posiblemente una mala herramienta política. ¿El asalto al Palacio de Invierno está mitificado? Sí, claro, muchísimo. Y además hay ya mucho escrito sobre eso. El asalto al Palacio de Invierno fue como una especie de broma. Parece de Pepe Gotera y Otilio, de Mortadelo y Filemón. ¿No? Van unos cuantos guardias rojos allí, entran por un lado, se encuentran con que hay un batallón de mujeres, que era un batallón, bueno, pues que estaban bien entrenadas, que no eran cualquier cosa, pero las pillan de improviso, no hay nadie más defendiéndolo. Bueno, pues es una especie como de broma. Lo que pasa es que la imagen que tenemos de las masas asaltando el palacio son todas producto de la propaganda posterior y de películas. Hay una famosa, primero, diríamos así, representación de masas, una especie de teatro de masas que se lleva a cabo en el 10º aniversario, si no recuerdo mal, y luego hay una película que se hace que se convierte, todas esas imágenes que hemos visto siempre en la televisión o en el cine del asalto al Palacio de Invierno son todas falsas, son todas por una película. No hubo imágenes de ese momento. Y entonces, claro, tenemos en la cabeza, pues bueno, pues como cuando hablamos del salvaje oeste y nos imaginamos a los indios americanos como en esas películas, pues completamente falso. O cuando tenemos la idea de la Edad Media con gente con armaduras relucientes, cuando eso es una cosa del siglo XV y XVI, y además no se usaban para la guerra. Es que, claro. Claro. De hecho, usted lo ha dicho antes, cuando conquistas el poder lo más importante es conservarlo. Lo primero que hace Lenin es instaurar la dictadura del proletariado con una policía política y además los aliados hasta entonces, en algunos casos relativos, los mencheviques y los socialrevolucionarios, los acaba prohibiendo también. Sí, enseguida él lo tiene bastante claro. De hecho, él sabe que es verdad que con Lenin hay que ser también un poco precavidos porque Lenin era capaz de cambiar de idea y luego justificarla de forma bastante sencilla y bastante razonable también. En ese sentido podemos entenderlo, ¿no? Lo que sucede es que él se da cuenta desde el principio que si quiere mantener el poder no puede permitir que haya alternativas. Entonces lo que hace es, por ejemplo, les roba el programa agrario a los socialrevolucionarios, literalmente. En la biografía de Lenin, que es lo último que acabo de publicar, lo describo como lo hace, que es una forma que dice, ¿de verdad? Les roba el programa agrario y luego se los carga. Primero, bueno, los detiene, al principio la dictadura no es tan sangrienta, podríamos decir, no piensan tanto en la eliminación física, excepto de determinados elementos, pero poco a poco se van convenciendo de que, bueno, hay que eliminar las malas hierbas. Y esa es la razón de la creación de la Checa, por ejemplo. La Checa no es una policía, como diríamos, al uso,
Es una policía que es un instrumento de limpieza política, en unos momentos incluso étnica, pero sobre todo política. Es una herramienta para construir un mundo. Y por eso, bueno, pues digamos que es una de las partes, o sea, es una de las cosas que primero crean. La chica la crean ya en diciembre del 17, apenas llevan un mes, no llega ni al mes siquiera en el poder. De hecho, habla de la biografía de Lenin. Este, ya me disculpará, no lo tenía controlado, pero hace buena pinta, ¿eh? También. Eh, déjeme, bueno, no sé si quiere presentarnos el libro. Bueno, pues es una biografía de Lenin muy sencilla, muy corta, en la que he intentado un poco también, como en el libro de la Revolución, repensar al personaje, repensarlo desde las consecuencias de sus acciones, pero también como si fuera completamente nuevo. Es decir, mi idea era mirar a Lenin eliminando toda la ganga de lo que se ha escrito sobre él y de lo que él escribió sobre también y de todo lo que hay sobre él y pensarlo como, bueno, pues lo que era un personaje de su momento, de su época, que se convierte en un socialdemócrata porque cree que es la mejor forma de combatir el régimen y que irá transformando esa socialdemocracia que es, bueno, pues la socialdemocracia del SPD alemán, que es con la que él tiene muchas relaciones, es decir, un partido democrático que acaba participando en las elecciones y llevando a, bueno, pues siendo parte de la construcción de la democracia en Europa. Y lo que pasa es que acaba derivando y transformando lo que él cree que debe ser la democracia, la socialdemocracia, en un partido que no tiene ya nada que ver con eso, que es un partido, digamos, dictatorial, autoritario y uno de los primeros partidos, podemos decir, que instaura un régimen totalitario, que es una palabra muy complicada, porque explicar lo que es el totalitarismo no basta con la idea que nos legó la Guerra Fría, es muchísimo más compleja y tiene que ver con algunos aspectos de la modernidad que en algunas formas son casi inevitables, incluso en partidos, podríamos decir, democráticos o incluso en sistemas democráticos, hay siempre, en la modernidad siempre tiene algo de totalitario, podemos verlo así. Y bueno, pues es la forma en que he intentado explicarme a mí mismo cómo, bueno, pues cómo llega a ser esa Unión Soviética sobre la que he trabajado tanto y quién la crea, su creador, por así decirlo. En realidad no es de todo cierto. O sea, Lenin crea la Unión Soviética, pero el sistema de socialismo de Estado en realidad lo crea Stalin. Y hay durante mucho tiempo, y yo entiendo también, sobre todo en buena medida los disidentes rusos intentaron mostrar que Lenin y Stalin eran lo mismo. Y es cierto que en crueldad uno y otro pueden parecerse, aunque es verdad que Lenin, la crueldad de Lenin estaba siempre muy justificada con lo que él creía que quería hacer. Pero hay una división clara entre la Unión Soviética de Lenin y la de Stalin. No sabemos a dónde podría haber ido la de Lenin si hubiera vivido más, pero yo sí que creo, y lo cuento de hecho en la biografía, que es posible que no hubiéramos llegado a lo que sucedió con Stalin. Es bastante posible porque Lenin era mucho más flexible y cuando vio que no funcionaba la economía totalmente nacionalizada y comunistizada, abrió la mano y permitió cosas. Eso no sucedió con Stalin. La Revolución Rusa termina con la nueva política económica y el levantamiento de Kronstadt. No, yo creo que termina de hecho con el primer plan quinquenal, porque yo creo que todavía la nueva política económica es parte de ese empuje, podríamos decir, liberalizador y transformador de febrero. Lo que sucede es que ya con las condiciones que les permiten, digamos, el partido de Lenin. Los comunistas de Lenin ya no permiten otra cosa más que algunos aspectos de esa, podríamos decir pues de esa revolución liberal y liberalizadora del principio. ¿Quién era, no sé si quién era mejor o quién era peor, Lenin, Stalin o Trotsky?
Es que ese tipo de juicios morales no lo puede hacer un historiador, eso es un juicio de la posteridad, pues no sé, de los ciudadanos. Yo como ciudadano a lo mejor le puedo dar mi opinión, pero desde luego como historiador contemplar si alguien es peor o mejor, las consecuencias de sus acciones son peores o mejores para la sociedad en la que viven. Eso podemos digamos, evaluarlo. Su forma de actuar en la historia o de ser en la historia, pues desde el punto de vista, pongamos, de quienes entendemos que la historia no tiene que tender a asesinar gente y a matar gente, pues se puede evaluar de alguna manera. Pero como historiador yo me limitaría, que no es poco, a comprender por qué se llegó a algo que, por supuesto, que incluso como juicio histórico es rechazable y terrible, pues a esas dictaduras brutales y asesinas. En fin, lo que yo le puedo decir es que los tres tienen parte de culpa en la construcción de ese Estado totalitario y brutal que fue la Unión Soviética, y sobre todo tienen parte de culpa los tres, incluyendo a Trotsky, que siempre parece salvarse, en destruir las posibilidades de realizar un cambio histórico, social, de forma, podríamos decir, bastante radical, pero que no fuera impulsado por la violencia y sobre todo por la violencia extrema. Los cambios sociales siempre tienen algo de violencia en la historia, es muy difícil evitarlo, pero el tipo de violencia aplicado en la Revolución Rusa y la construcción del sistema socialista en Rusia, lo que hizo fue deslegitimar buena parte de todo lo que se había estado haciendo desde la época de la Ilustración para intentar mejorar en general las sociedades. Pero es lo que dice usted, ¿no? En cuanto haces la revolución, lo más importante, sobre todo si llegas desde la vanguardia revolucionaria a minoritarios, mantenerse en el poder, ¿no? Las revoluciones se cronifican, quiero decir, excepto la Revolución Americana, que fue una guerra de independencia, la mayor parte de revoluciones, al menos de mi época, han acabado mal. En Irán está como está, Nicaragua, pues más o menos lo mismo, Argelia, etcétera. Bueno, es que ya le he dicho que yo no creo que haya habido demasiadas revoluciones de verdad en la historia. Yo soy muy escéptico con eso. Ha habido, pues eso, golpes de Estado, ha habido momentos en los que una fuerza ha conseguido conquistar el poder, pero transformaciones sociales, como yo considero que debe ser una revolución, pues no ha habido tantas. Y es evidente que toda revolución es, como he dicho, es una guerra civil. Las guerras civiles implican ejércitos, implican militarización. La militarización implica que después el sistema que sale está controlado o está deformado por lo militar. ¿Y eso qué hace? Que entonces lo más importante sea, pues eso, mantener el poder, que la ortodoxia no cambie, que se defienda contra enemigos que cada vez se tienen que ir creando nuevos porque van desapareciendo. Y al final, llamar a eso revolución, pues se lo puede llamar así, pero en fin. Yo soy partidario, por ejemplo, de decir que el franquismo es la peor revolución, una de las peores revoluciones de Europa, y una revolución radical, además, muy radical y que duró mucho. Muchas veces como hemos visto el franquismo como una especie de no sé, de dictadura de unos militarotes tripudos, pues nos da la sensación de que eso no es una dictadura digamos, moderna como la soviética o como la nazi, pero todo lo contrario. Es una revolución que destruye el liberalismo en España y que sigue unas pautas muy similares a la revolución rusa en algunos aspectos. Lo que pasa es que, bueno, pues lo consiguió esconder con la propaganda de que en realidad lo que estaban haciendo es volver a lo anterior, que es mentira. Jamás volvió a lo anterior. Todo el rico
rico liberalismo y de rica construcción social que se hizo a lo largo del siglo XIX español, que es una de las cosas más interesantes que ahora los historiadores jóvenes españoles están investigando, pues desapareció, se cortó. Y eso es exactamente lo que sucede en Rusia. Todo lo que se ha ido construyendo se corta radicalmente y lo que queda es, pues esto, Putin. ¿Por qué los intelectuales se apuntan a la Revolución Rusa? La mayor parte, ¿no? Bueno, entiendo que es una luz de esperanza, ¿no? Pero empezando por Máximo Gorki, que luego acaba así, ¿no? Bueno, Gorky fue escéptico al principio. Lo tuvieron que, digamos, que convencer también. Y acabó, pues posiblemente acabó asesinado. Es algo que no tenemos, digamos, pruebas y demás, pero entra muy, muy bien dentro del contexto de lo que estaba pasando, digamos. Pues porque los intelectuales, sobre todo de esa época, pues eran extraordinariamente orgullosos y pensaban que ellos eran capaces de construir el mundo nuevo y que iban a saber dominar y controlar esa, digamos, sociedad que se estaba creando. Entonces, pues, bueno, pues no hay mucho más que decir. Es que se pusieron, yo lo llamaría, se pusieron por delante de la procesión. Cogieron el estandarte y se pusieron delante de todos. Claro, ¿qué sucedió? Que al final acabaron muchos de ellos mal. Pero fue un poco hibris, un poco un orgullo. No dudo que muchos de ellos creyeran claramente, creyeran sinceramente en que podían cambiar a mejor el mundo. Pero buena medida tenía que ver con todo eso también. Vamos a ir terminando. Déjeme, me ha quedado las ganas. Yo he descubierto gracias a su libro que Kerensky empezó en el Soviet y evolucionó. Y ahora veo que Lenin empezó socialdemócrata y evolucionó hacia el otro lado, ¿no? Sí, 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 es lo bueno, sí, Kerensky era, podríamos decir, pues un social revolucionario, es decir, era un socialista de los de entonces. Es que, claro, hay que entender que la imagen que tenemos ahora o los conceptos que tenemos ahora de muchas cosas no tienen nada que ver con lo que era en ese momento. Kerensky, que era hijo de un inspector de escuela, director de escuela, que fue precisamente el director de escuela de Lenin, permitió, el director de la escuela de Lenin era el padre de Kerensky. Y de hecho, cuando a Lenin no le permitieron estudiar porque su hermano había atentado contra el zar, Kerensky escribió un informe muy positivo sobre Lenin y fue el que permitió que de alguna manera pudiera continuar estudiando. O sea, que como vemos, la sociedad rusa, digamos, las élites rusas estaban muy implicadas. Kerensky a mí me parece una figura fascinante, dentro de todos sus errores, su orgullo también, que le llevó en un momento dado a plantearse ser él mismo el dictador para llevar la revolución a buen puerto y tal, pero es una figura fascinante porque es una figura del primer socialismo, podríamos decir, de un socialismo, pues por supuesto, mucho más democrático y abierto que el de Lenin. ¿Qué debía pensar Kerensky en el exilio en Estados Unidos? ¿El hombre que pudo reinar, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, escribió bastante sobre ello. De hecho, yo vi sus papeles en la Universidad de Stanford y que son especialmente interesantes. Y bueno, pues es una figura trágica, ¿no? Porque no sabemos qué habría pasado si hubieran conseguido consolidar el poder. Era un momento muy difícil. La guerra mundial era un, digamos, le impedía realizar cualquier mejora o era el gran problema. Eso lo vio Lenin enseguida. Por eso prefirió perder de forma, digamos, tremenda territorios antes de continuar con la guerra, porque sabía que perdía el poder si seguía la guerra. Kerensky era ya lo digo, un demócrata en buena medida y pensaba que la guerra había que continuarla porque estaban luchando contra los imperios centrales, que eran, digamos, considerados como la dictadura o como los imperios opresores, y por otro lado tenía sus compromisos internacionales y creyó que
había que seguir. Eso acabó con las posibilidades de mantener el poder, claro. No lo tengo aquí, pero efectivamente la historia de la Primera Guerra Mundial de Martin Gilbert, que es también el biógrafo oficial de Churchill, habla de, no sé si cedió en el 30% del territorio, evidentemente todas las cosechas de Ucrania, Sí, siempre claro. Ucrania, y no sé cuántas cosas, ¿no? Era un poco, no sé si era una traición, por decirlo de alguna manera, a Rusia. Es decir, Sí, claro. A Lenin lo patrocinan los alemanes, de hecho. Sí, 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 claramente, pero eso está ya muy trabajado también, y es evidente que Lenin no le debía nada a nadie, porque Lenin no quería deberle nada a nadie. Era un oportunista que utilizaba todo lo que le viniera a mano, que le financiara, pero jamás tuvo ningún tipo de, podríamos decir, reparo o yo qué sé, de que le debiera algo a alguien. Jamás, nunca. Así que, bueno, puede que le financiaran los alemanes, pero como si lo hubieran financiado los chinos, hubiera dado igual, completamente igual. No, él habría hecho lo que hizo exactamente, utilizar ese dinero para sus propios fines, que es lo que había hecho toda su vida. Entonces, pues bueno, considerarlo como una traición, hombre, entra, por otro lado, en parte dentro de su visión también de Rusia. Rusia no era solamente Rusia, sino bastantes territorios más, que él pensaba, y eso lo pensaba de verdad, en serio, que tenían todo su derecho a independizarse si querían. Y lo que pasa es que lo que hizo fue cederlos a otra potencia, pero en el sentido pensando, bueno, a mí lo cedemos ahora porque no tenemos más remedio, pero como en algún momento llegará la revolución mundial, pues entonces no pasará nada, no le ha importado. Lo que en él fue más importante fue sobre todo esa idea de que era la forma de conservar el poder. Y en eso estaba totalmente correcto, era totalmente correcto. Pero con los polacos, lo digo porque Stalin llega a las puertas de Varsovia, cae derrotado, no sé si luego les pasa factura en la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, el problema con Polonia es que Polonia era un país, era la parte polaca del Imperio Ruso, una de las partes más industrializadas y más ricas del Imperio Ruso. Era una parte donde, bueno, pues la gente tenía una cierta sociedad civil, habían crecido. Teníamos luego, Polonia no solamente era esa parte rusa, sino de la parte prusiana, donde había habido un parlamentarismo, digamos, corrupto por alguna manera, o corrupto no es la palabra, diríamos un parlamentarismo deformado por la autocracia prusiana, pero que era un parlamentarismo ya en ciernes, ¿no? Pues un poco como el que había en España en la época de Alfonso XIII, un parlamentarismo que funcionaba, pero con muchísimos problemas, por supuesto. Y luego, pues había una parte que era la parte austríaca, que había sido autónoma incluso durante mucho tiempo. Habían creado sus propias instituciones. Evidentemente, eso era otra cosa. Digerirlo para Rusia era muy difícil. Y claro, enfrentarse en una guerra abierta para la que no estaban preparados todavía, pues más. Señor José María Faraldo, muchas gracias. Voy a terminar con una cita de su libro, página 113, a propósito de Lenin. Su falta de escrúpulos ideológicos y su ansia de poder le llevaron a captar el ánimo de la multitud, cansada de guerra y de caos. Lo digo también, hombre, no creo que en este no debe quedar muy bien tampoco Lenin, ¿no? Bueno, Lenin no queda bien, pero no queda mal, quiero decir, queda como él es. Como Es tiene que decir, quedar una figura es histórica, ¿no? decir él yo creo que habría estado bastante conforme con mi biografía suya, porque le explico, creo que de forma honesta. Otra cosa es que, claro, sus fines y sus métodos a mí me parezcan deplorables, pero a él no. Y entonces, si yo explico eso, pues ya está. O sea, no. Yo creo que si se leyera mi biografía, Lenin estaría contento. Se lo digo. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que le ponga bien. Por cierto, si me la leo, me da otra entrevista sobre Lenin, o sea que Bueno, vale.
De acuerdo, ten- porque es una entrevista muy, muy interesante, las preguntas están bien hechas y eso es muy importante cuando hay una entrevista, que no sean bueno, preguntas gracias. vacías. Así que se lo Eh, agradezco mucho. tengo libros acumulados, pero no, no, En otro evidentemente, momento, cuando usted no. quiera, no hay ningún problema. Vale. Por cierto, tiene pendiente, ya sé que no me hará caso, pero tiene pendiente la biografía de Kerensky. Bueno, no, creo que estoy haciendo otras cosas ahora y voy a dejar descansar por un tiempo los rusos porque ya, de verdad, además tengo el problema de que no puedo volver a Rusia ahora de momento, así que no puedo ver los archivos allí, con lo cual, pues bueno, es un poco triste, no me gusta trabajar con solo una parte de los archivos occidentales, ¿no? Me gustaría poder volver a los archivos rusos, entonces, bueno, esperaremos un poco a ver qué pasa. Señor José María Faraldo, muchas gracias. Hemos estado hablando de este libro. Déjeme hacer una última pregunta personal. ¿Por qué Rusia? ¿No? Además, usted, evidentemente, por lo que veo, supongo que habla alemán, habla ruso. ¿Por qué Rusia? ¿No? Polaco también me trabajó mucho sobre También, Polonia. bueno, pues me saco el Sí, sombrero ya. alguna cosilla más hay por ahí, pero bueno. El caso es que creo recordar, no me acuerdo si, pero yo creo que al principio del libro explico que, bueno, yo era un estudiante de historia en la Complutense, en Madrid, en los años 80, justo cuando comenzó la perestroika. Yo la verdad es que no había pensado nada de Rusia, yo pensaba trabajar yo hice incluso la especialidad de antropología americana, me interesó siempre mucho América Latina y me interesó mucho bueno, pues, aspectos también de comparación entre España y América Latina y de nacionalismo, me interesaba mucho el nacionalismo. Y lo que pasa es que, claro, empezó la perestroika y fue una cosa, que dijimos, se abre el telón, podemos ir allí, podemos hablar con la gente, podemos ver los archivos, podemos... Y claro, era impresionante, así que me puse a estudiar ruso, empecé a ir allí, y empecé a escribir y a trabajar. Luego me fui a vivir a Alemania porque era el mejor sitio para trabajar sobre Europa del Este. En España en aquel momento no había condiciones ninguna. Estoy muchos años en Alemania trabajando sobre estos temas y claro, pues es que se ha convertido pues en parte de mi vida, por supuesto. Rusia para mí es, bueno, no solo Rusia, pero Rusia es una parte de mi experiencia y de mis intereses, pero mis intereses incluso ya diríamos hasta personales, si lo quiere decir así. Lo dice usted aquí, ¿eh? Quienes nos consideramos de izquierdas pero no comunistas pensamos que aquel dignatario soviet simpático y sonriente tendría alguna posibilidad de conseguir el cambio sosegado. Por cierto, ¿usted conocía a Anselmo Santos? No lo conozco. No, es que, perdón, es biógrafo de Stalin, yo le entrevisté, Ah, el del falleció. libro de Stalin, sí, ya sé. Sí, sí, no, y el otro día yo le entrevisté hace tiempo, teníamos contacto, y el otro día me enteré por sorpresa que había fallecido. Era mayor, Ah, no 92 sabía. años, pero estaba en plena forma. Era muy mayor, ¿no? Sí, sí, pero vamos, Sí, estaba en plena forma, ¿eh? O sea que además el libro no es una biografía, es un ensayo biográfico. sí. Era militar en los años 50, descubrió a Stalin, que era una época un poco peor Era que una la época suya, ¿no? Descubrir difícil a para... Stalin, además haciendo la mili, o sea que imagínese, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Hay, José María Faraldo. hay toda una, disculpe un segundo todavía, No, y hay tanto, por supuesto. toda una historia de la rusofilia franquista que está por escribir. Yo he escrito alguna cosa sobre eso porque es muy curioso. Los franquistas no eran tan rusófobos como nos han hecho creer muchas veces. Y por eso no, yo le digo que ahí se pueden encontrar cosas muy curiosas todavía. ¿Y a Manuel Florentín lo conoce? Sí, 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 muy, muy Pues bien. oiga, pues dele saludos. Intenté entrevistarlo, no se dejó, pero esta obra es Está bueno, muy bien. fíjese si es monumental, que la tengo La ahí tiene usted, señalada, por vamos, favor. toda. Vale, pues se lo diré si cuando lo veas un tío estupendo, la verdad. A Manuel Florentini y a su editor, al que mando recuerdos desde aquí, porque en vista de que él no quería, no pasa nada, entrevisté a Muchas su veces no editor. O sea, podemos, tenemos tantas cosas que es que no se hace usted una idea. A veces yo he podido encontrar esta horita ahora, pues entre otras dos sí, no, cosas. no quiero abusar más de usted, es cierto, ¿no? O sea que, bueno, pues señor José María Faraldo, acuérdense que hemos estado hablando de este libro que evidentemente lo tienen a la venta en Amazon y sobre todo en librerías. Vayan a Yo lo librerías. José prefiero en María Faraldo. librerías, lo prefiero Sí, en yo librerías. también. Yo también. Muchas gracias. Nada, un Y saludo, muchas gracias a usted. me leeré la biografía de Lenin. Gracias. Hasta luego.